Desde que estamos en la Alpujarra y nos hemos ido interesando por el bosque comestible y por qué árboles plantar, hemos asistido a un debate muy interesante. Nativo versus no nativo. ¿Qué plantas son invasoras? ¿Qué plantas son de aquí? ¿Cuáles no son de aquí? David ha investigado sobre la materia y en este episodio te lo contamos todo. Suscríbete si es que no lo has hecho ya para petarlo con el algoritmo de YouTube. Un besico y te dejo con el David. Hola, me llamo David y soy de Inglaterra y me gustaría presentarte a algunos de mis amigos guiris. Ven. Este se llama higuera y es de Turquía. Este es morera y es del sur de Asia. Ahí tenemos olivo y es de Turquía. Este tipo se llama granado y es de Irán. Otro iraní. Pistacho, también de Irán. Y almendro, también de Irán. ¿Quién es este? Y este arbolito se llama níspero y es de China. Nogal, también de Irán. Ese es el nogal de mi abuela. Y manzano, y esto a ver si lo puedo pronunciar, de Kazajstán. Relacionado con el tema de nativismo, las plantas se separan en 4 categorías: nativo, naturalizado, exótico y exótico invasora. A los árboles que acabo de presentar se consideran naturalizados porque llevan mucho tiempo aquí, posiblemente miles de años, y ahora forman una parte estable del ecosistema. Existen en equilibrio con las plantas nativas. Luego tenemos plantas exóticas que llevan relativamente poco tiempo aquí y algunas de ellas se consideran plantas invasoras porque en algunos casos tienen la capacidad de desplazar a los nativos. Pero es muy importante tener en cuenta que los ecosistemas nunca han sido entidades fijos, siempre han cambiado, son procesos dinámicos. Las semillas siempre han viajado con el viento, con los pájaros, con la madera flotante y los ecosistemas siempre han ido adaptándose a cambios en las condiciones climáticas. Los árboles que ahora se consideran naturalizados una vez eran exóticos. Pero debemos hacer una distinción entre la reforestación de espacios silvestres y bosques comestibles, por otra parte. Los bosques comestibles son agroecosistemas. Agro viene de agricultura. Son bosques diseñados para la producción de alimentos. Los espacios silvestres están gestionados solo ligeramente y si podemos elegimos especies autóctonas para reforestar, para conservar la diversidad y carácter de la zona. Sin embargo, habrá casos en los cuales el paisaje está tan degradado que tenemos que pedir la ayuda de plantas exóticas para regenerarlo. El
cambio de condiciones climáticas también puede afectar la capacidad de las plantas nativas de prosperar. ¿De prosperar? Sí. Sí. Y luego tenemos el bosque comestible, un espacio gestionado de cerca, donde, por ejemplo, realizamos podas frecuentes y controlamos la proliferación de especies. Aquí elegimos un equipo estrella de las mejores plantas que nos pueden ayudar con nuestro fin de producir abundante comida local, sostenible, y además sacamos muchos de los beneficios medioambientales que proporcionan los bosques naturales. Estoy al lado de una planta que se considera invasora en España, por lo menos en los espacios silvestres. Es la pita de México. Sin embargo, es una de las plantas más resistentes a la sequía del mundo y es una fuente de agua, comida y materiales de construcción. Por lo tanto, es una adición increíble, un bosque comestible, y en realidad tenemos suerte de tenerla a nuestra disposición. Para cerrar, me gustaría recomendar el libro del periodista medioambiental Fred Pearce, que se llama The New Wild: Why Invasive Species Will Be Nature's Salvation. Y la traducción sería algo como El nuevo silvestre, ¿por qué las especies invasoras serán la salvación de la naturaleza? Es una reflexión muy interesante basada en casos reales sobre este tema. Espero que el vídeo te haya dado que pensar y sobre todo que cambie tu mirada hacia los árboles y las plantas que tienes a tu alrededor. Quizá esto te invite a comprar otras variedades o por lo menos mirar a las que tienes con otros ojos. Suscríbete al canal y déjanos algún comentario. La nube de moscas que acaba de llegar. ¿Y es una fuente? Espera, es